Una peligrosa fantasía. Es curioso cómo suceden las cosas. O quizás somos quienes elegimos lo que pasa en cada segundo del día, y cómo las decisiones de desconocidos y personas ajenas a nuestro círculo social afectan nuestra vida. Es curioso cómo un conductor de autobús debe pasar entre las 7:15 de la mañana exactamente cada día. Pero, ¿qué pasa si llega 5 o 10 minutos después? Podría interferir con la entrada de trabajo de alguien quien espera a las 7:15, obligándole a tomar otro medio de transporte, en el que lo pueden robar o simplemente asesinar. O si por pasar más tarde el autobús puede evitar un accidente contra un camión que descarga harina para la panadería de la misma calle. Es incierto, pero lo que queda claro es que las cosas deben pasar, como en mi caso. Tenía yo exactamente 17 años de edad. Había pasado por terribles terapias con psiquiatras por problemas alimenticios. Pero eso había terminado hasta que mi madre decidió que era hora de conseguir un nuevo marido. Es necesario que tengamos que ir a vivir con ese tal Fernando. Beth, hija, sé que no lo conoces aún y que te preocupa que no sea bueno con las dos. Pero créeme, cariño, él es un hombre maravilloso. Es súper romántico. Además aseguró que sabe que no es tu padre y que no se meterá en tus asuntos. Dale una oportunidad, hija. Mamá, tienes mi apoyo, pero ni creas que me caerá bien y nunca tendrá mi amistad. Cambiaremos de ciudad. Tendrás mucho a donde ir y conocer, hacer amigos. Quizás encuentres un chico que te guste. Dicho comentario me hizo gracia. Solo quiero estudiar, mamá, dije con una sonrisa en los labios. La hora de la mudanza había llegado, y cuando llegamos a la casa del tal Fernando, pude ver que era una casa grande, con un antejardín amplio y lleno de árboles. Al tocar la puerta, pude ver que un hombre de al menos unos 40 años abría la puerta con una sonrisa perfecta en su extrañamente atractivo rostro. Pocas veces había notado que un hombre mayor fuese tan guapo. Ese cabello marrón claro, esos ojos color miel, sus labios rojizos, su fina barba, su estatura de algunos 1,80. Parecía un hombre físicamente perfecto. Mi mirada quedó clavada en ese hombre que juré odiar, pero que ahora no dejaba de ver. Pero no era la única. Mi madre se lanzó sobre sus brazos y lo besó con gran cariño. Me pareció patético. Además, ¿qué hacía yo mirando a un hombre tan mayor? Quizás su forma de ser era la de un ogro. Así que tomé mi maleta y le pregunté con desdén: ¿dónde está mi cuarto? Fernando me regaló una sonrisa tierna y dijo: «Y tú debes ser Beth. Tu madre me habla mucho de ti. Dice que eres una excelente hija y una gran nadadora». Una de las cosas que me afanaba era por eso. Tenía varios trofeos de oro por natación en la escuela. «Muchas gracias. ¿En dónde está mi cuarto?» Tenía que plantarme firme y que se diera cuenta que no quería su amistad. Pero ¿quién podría resistir a esa sonrisa y esos ojos brillantes? Escuché que hablaba con mi madre sobre mí, mientras reían. Pero yo no escuchaba nada más que un murmullo, pues estaba inquieta mirando su hermosa cara, su excitante cuerpo. Estando en mi cuarto, pensé que eran mis hormonas. Debía ser normal, pero era el novio de mi madre, así que mejor decidí dejar de pensar en él. Debo odiarlo. Es la ley natural. No debe agradarme. Con el paso de los días, pude notar que Fernando era un hombre muy atento y gracioso. Tenía una chispa que hacía que todo lo que decía parecía sacarle una sonrisa a mi madre. Y claro, también a mí. Pero lo hacía a escondidas,
Delante de él quería ser una roca. Parecía perfecto. No había nada de malo en él. Aún así sabía que tarde o temprano algo malo haría. Y entonces sería yo quien le diría a mi madre que yo tenía la razón. Cierto día, estábamos en la cocina, mi madre y yo, hasta que Fernando invadió la cocina con su perfume tan varonil y luego con su presencia, abrazando por la espalda a mi madre, regalándole los besos en la mejilla más tiernos que había visto. Por un momento dejé de pelar las zanahorias y detallé sus fuertes brazos, su cabello ondulado y brillante. En ese momento, era como si un instinto animal me invadiera. Me vi mordiendo mis labios, pensando que era mía quien besaba. Luego imaginé que me volteaba y lo besaba apasionadamente. Con mis dedos dibujaba lentamente mi deseo en su piel, y mis uñas se aferraban a su espalda, mientras él besaba mi cuello, y con sus grandes manos acariciaba mis pechos, mi trasero, y me hacía suya. Justo en ese momento dejé caer el cuchillo. Se resbaló de mis manos, con tan mala suerte que éste se encajó en mi pie. El dolor me sacó de mi fantasía, y de la humedad de mi deseo. Pasé al llanto por la sangre y el terror de lo que me pasó. Fernando corrió rápidamente, y con una toalla hizo presión en la herida. «No te preocupes, Beth, todo estará bien». Mi madre, por otro lado, llamaba supremamente nerviosa a la ambulancia, mientras entre el dolor pude sentir las manos de Fernando sobre mi pie. Estaba perdida aún en un extraño y extremo deseo. Pero decidí enfocarme, aunque para desgracia tuviera que ser en la terrible calamidad. Me llevaron hasta la clínica más cercana, donde le preguntaron a Fernando si era mi padre. Y justo cuando supe que él iba a decir que sí, interrumpí diciendo: «No, no es mi padre». La enfermera se quedó mirándome perpleja, y Fernando, con una mirada triste, solo pudo decir: «Iré a ver a tu madre. Tiene un ataque de nervios. No te preocupes, estarás en buenas manos». No quería que se marchara. Quería tenerlo a mi lado, pero prefirió estar con mi madre, que por causa de la sangre y todo lo que sucedió, se llevó un susto tal que sus nervios colapsaron. Sentía una sensación más allá del dolor físico. Era un deseo que no sabía si identificar como amor o placer. Una atracción tal que no sabía cuánto mi escudo de chica ruda podía soportar. Jamás había actuado tan desmesuradamente, sucumbiendo ante el deseo por nadie. Ni siquiera por mi exnovio, que me deseaba tanto, y a quien le negué mi primera vez. Así es, aún seguía siendo virgen. Pero era por la razón de que nadie me había hecho sentir tal deseo. Jamás había fantaseado con un hombre, y mucho menos con alguien mucho mayor que yo. Luego de pasar unas cuantas horas en la clínica, unas cuantas suturas y una inyección de tétano, pude regresar a casa. En la clínica me dieron una silla de ruedas, pero no quería verme como una lisiada, así que solo me quedaba usar muletas, las cuales odié a muerte. «Hija, debiste tomar la silla de ruedas. Las muletas pueden ser mucho más molestas». «¡Qué gran idea, mamá! Parecería un inútil. Además piensa en lo estorbosa que sería yo con esa cosa. ¿Y cómo podría subir las escaleras? Mejor déjame en paz». Mi madre quedó triste en la sala de la casa, en los brazos de Fernando. Me costaba verlo abrazándola a ella. Odié la escena, mientras subía de forma patética las escaleras. Ahora sabía que no solo deseo era lo que sentía, sino también odio, y tal vez pena por tener que verme así, y no tan bella para él. ¿Qué carajos estoy pensando? Estaba celosa de mi madre. Me sentía ridícula ante ese hombre fascinante. Eso no estaba bien. Debía parar. Pero el deseo es algo que somete a quien lo padece.
Porque esa misma noche, mientras trataba de dormir, ya que el medicamento que había tomado no me dejaba conciliar el sueño, escuché a través de la pared un quejido, un gemido que provenía del cuarto de mi madre. Primero creí que era llanto, pero luego me di cuenta que estaban haciendo el amor. Una especie de asombro ruborizó mi rostro, y una especie de odio y excitación llenaron mi ser. Así que salí de mi cuarto y me dirigí silenciosamente hasta la puerta del cuarto de mi madre. Y ese sonido sexual hacía que mi cuerpo reaccionara. Sentí tanto deseo de ser yo quien estuviera con Fernando, que solo pude poner la oreja en la puerta, y con mis dedos empecé a darle ese gusto que tanto reclamaba el momento. Imaginaba a Fernando besar mis pechos. Lo imaginaba pasando lentamente su lengua sobre mis piernas. Quería sentirlo dentro de mí. Quería estar encima de él, apoyándome sobre su pecho, mientras que sus manos me hacían sentirlo más y más profundo de mí. Mi deseo era incontrolable, y agité mis dedos con más velocidad. Sentí que iba a explotar, y efectivamente pasó. Un chorro de líquido viscoso salió de mí, y sentí que había acabado justo cuando él lo hizo. En ese momento, supe que aunque no estaba allí dentro con él, habíamos tenido una conexión, porque fue algo mágico, y las casualidades no existen. Así que desde ese momento quise que él me diera ese momento. Tenía que robárselo a mi madre. Fernando sería mío, y sabía que era lo que tenía que hacer. Decidí empezar modelando un poco muy ligera de ropa. Sabía que no podría resistirse a un cuerpo joven y hermoso, en lugar de una mujer de casi 40 años, con estrías. Así que pasaba por su lado, usando una camisa semitransparente, sin nada por debajo. Un short sumamente ajustado y corto, pero no conseguía nada, ni siquiera una mirada. Aún así no me rendí, porque día tras día buscaba cómo seducirlo. Hasta que un día, por fin dijo algo. «Creo que deberías ponerte algo más de ropa. Hará frío con este invierno». Sentí desconsuelo, pues su comentario fue más como una burla. Luego lo vi sentarse al lado de mi madre, en un abrazo tan fuerte que sentí el odio sacudir mi cordura. Así que no me quedó más que elegir la última carta. Decidí, cierta noche que estaba lloviendo a cántaros, ir deprisa hasta el cuarto de mi madre, y le dije con una excusa barata lo siguiente. «Mamá, sé que estoy muy grande para eso, pero sabes que me da miedo en las tormentas. ¿Podría dormir contigo aquí?» «Sabes que no puedes. Y sí, estás muy grande para dormir aquí. Además está Fernando. Debes respetar su espacio, nuestro espacio». Fernando en ese momento dijo, limpiando sus ojos por el dormitar. «No se preocupen, chicas. Yo puedo ir a dormir al sofá. Por mí no hay problema si Beth necesita pasar tiempo contigo, mi amor». Odié su maravillosa idea, y entre ruegos de mi madre, Fernando se fue a dormir al sofá de la sala, pero no podía pasar de esa noche. Así que esperé a que mi madre se durmiera, y bajé hasta la sala, donde presencié a Fernando totalmente dormido. Lentamente, y con un tacto sumamente delicado, tocaba sus muslos. Mi corazón estaba a 1000, mi cuerpo temblaba. Era una mezcla de deseo y sensación de lo prohibido. Era un sentimiento exquisito y destructivo. Pero ahí estaba, tocando suavemente su cuerpo, entre el tocar y no tocar para no despertarlo. Olfateé su cabello, mientras me mordía los labios. Estaba completamente excitada, pero preferí parar. Fernando iba a ser mío, y sabía lo que tenía que hacer. Mi madre era un obstáculo que debía ser eliminado, así que fui hasta el cuarto de mi madre, y tomando una de las almohadas, la intenté asfixiar.
Sentía su cuerpo moviéndose, y pudo liberarse de mí, pero cuando tomó fuerza y gritó despavorida, tomé la lámpara de la mesa de noche y la golpeé repetidamente. Pronto una capa de sangre dejó todo cubierto. En ese instante, escuché a Fernando que subía rápidamente, y al entrar y observar la escena, gritó de rabia y dijo: ¿Pero qué has hecho? ¿Estás loca? ¿Por qué le has hecho esto a tu madre? Fernando, eres tú mi más codiciada fantasía. No podía haber un día más como la preferías a ella. Su rostro asombrado reveló una mirada de odio. Has perdido el juicio. Jamás me fijaría en ti. Solo eres un adolescente. Pero tu madre era el amor de mi vida, y tú me la has arrebatado. Bajó rápidamente y tomó el teléfono. El pánico me invadió, y era como si despertara de un trance, al ver lo que había hecho, y al ver que no era correspondida. Así que bajé también a la sala, y me lancé encima de Fernando. No llamarás a nadie. Nadie se dará cuenta de lo que hice. Y a menos que me digas que me deseas también, entonces tendrás la misma suerte que mi madre. Estás loca. Yo solo amaba a tu madre, y tú eres una joven sin razón, una desquiciada enferma. Sus palabras me llenaron de ira, y con el mismo teléfono lo golpeé fuertemente en la cabeza, hasta que lo maté también. Había hecho una pausa en mi mente. La ira había revelado su rostro. Un sentimiento de oscuridad nubló mi sentir de un deseo carnal. Pese a ser solo una asesina, maté a mi propia madre y el hombre que despertó en mí un deseo tan fuerte y tan caliente que quemó mi razón. Miré mis manos llenas de sangre y supe lo que tenía que hacer. Bajé como pude el cuerpo de mi madre. No podía dejar rastro de lo que sucedió. Así que corté el cuerpo de mi madre tan rápido y tan desesperada que sentí que me tomaría una eternidad. Pero solo tomé su cuerpo y lo seguí cortando como podía. Lo más difícil fue cortar los huesos. Tuve que romperlos con todas mis fuerzas. Para cuando terminé con el cuerpo de mi madre, la metí toda en una sábana y luego seguí con el cuerpo de Fernando, del hombre que amaba. Cortarlo en partes me hizo llorar amargamente, pero me sentía satisfecha. Si no podía ser mío, no podía ser de nadie. Para cuando acabé, debía seguir en cavar un gran agujero en el patio. No era experta, pero hice lo mejor que pude y sepulté sus cuerpos. Después tomé el césped delicadamente y lo volví a poner. Fue un acto lleno de paranoia. Pensaba en que cualquier detalle era fundamental, pues no quería ser descubierta. Lo siguiente fue limpiar la sangre. Primero quemé toda mi ropa, la de mi madre y la de Fernando. Todo eso en una gran parrilla que tenían en el patio. Quemé las sábanas y todo con lo que hayan tenido contacto. Al terminar, ya se podía ver el sol naciente, pero mis actos estaban en mi mente. En mi memoria. Había matado, había profanado el amor de mi madre, mi propio amor. Tomé una ducha para limpiar mi mente de la angustia, del dolor, del choque que tenía en mi cabeza, del mar de inseguridades que abordaron mi corazón, con deseo de no tener esta culpa. Mi mente ahora era mi propia enemiga. Me recordaba lo que hice. Al poco tiempo llamé a la policía, pues nadie dudaría de mí, y reporté su desaparición. Había hecho algo, un acto del que no estaba segura si debía pasar o si fue elección mía. Pero hay elección para el amor apasionado. Ahora estaba en la sala, con la mirada perdida. Una psicóloga y el policía me realizaban preguntas. Les conté una historia falsa, la historia de un hombre malvado y abusador. Les conté que me había profanado. Les conté que obligó a mi madre a ver la escena
mientras le apuntaba con un arma. Les conté que el malvado mató a mi madre, pues ella me quiso defender. Les conté que la dejó lejos para desaparecerla y que pronto venía por mí. Que tenía miedo, que me protegieran. Ganarme su compasión fue fácil. Ahora era una víctima y solo debía seguir con mi teatro. La policía me llevaba. No fui condenada, pero sí fui llevada a un hospital mental. Era cuestión de tiempo. Mi palabra era ley y pronto saldría de allí y volvería a ser quien fui. Una hermosa chica que obtiene lo que quiere, que nadie puede contradecir. El tiempo pasó y los cuerpos jamás fueron encontrados. La casa fue demolida gracias a mis propios esfuerzos para que el juez me diera la razón, pues la dichosa casa me significaba un trauma. Al final pasaron los días, los meses y ahora volví a salir. Tengo una nueva familia, una que quizás no sabe ni sabrá lo que les pasará.